El año 1969. Richard Nixon gobierna en los Estados Unidos de América. El Eagle se había posado en el mar de la tranquilidad y Neil Armstrong había caminado sobre la luna. La guerra de Vietnam en pleno apogeo. Los primeros baby boomers ya son mayores de edad y tienen ganas de hacerse escuchar. Un lugar, Bethel, New York, Estados Unidos de América. Un momento, 15, 16 y 17 de agosto. Y un acontecimiento, el nacimiento del padre de todos los festivales. 3 días de paz y rock and roll. Era el nacimiento de la leyenda de Woodstock, oficialmente Woodstock Music and Art Fair. Estamos hablando de el papá de los festivales. 32 actuaciones repartidas durante 3 días, bueno, 4 porque las últimas se desplazó prácticamente hasta el lunes 18 de agosto. Lluvia, fango, hippies, paz, amor, sexo libre, drogas, rock, mucho rock. Y bueno, por supuesto, de lo más granado de la escena rockera del momento, del año 1969. En realidad nadie sabe exactamente cuántas personas estuvieron en el Woodstock 69. Los organizadores me parece que esperaban unos 60,000. La policía local estimaba unos 6,000. Extraoficialmente se habla de 400,000. Aunque lo que es entendido es que prácticamente se llegó al medio millón de personas. Y eso sin contar los miles de personas que se supone que no pudieron llegar porque había unos super atascos en todos los alrededores, un clima espantoso de lluvia que hizo que mucha gente sencillamente no pudiera llegar. Pero también dicen que bueno, que por cada una de las personas que llegaron a asistir a Woodstock, en realidad 2 se quedaron afuera. O sea que en los alrededores de Bethel y de Woodstock podría haber más de 1 millón de personas por el momento. Además de los que se quedaron por ahí acampando y viviendo a los hippies durante el fin de semana y ni siquiera llegaron a entrar a los conciertos. Los asistentes, bueno, disfrutaron al máximo de un ambiente libre, feliz, pero este desbordamiento de la capacidad esperada ocasionó un montón de problemas. Faltó agua, hubo problemas de comida, los servicios médicos colapsaron, los servicios sanitarios, los baños, se armó un mini desastre. Afortunadamente los organizadores se movieron rápidamente, pidieron ayuda e incluso me parece hubo helicópteros de policía y militares que estuvieron trayendo suministros para que esto no se volviera un desastre de palabras mayores. Incluso el gobernador del estado de Nueva York para la época, que era Nelson Rockefeller, llegó a amenazar a los organizadores el día sábado con que iba a desplegar a 10,000 guardias nacionales armados. Y esto, bueno, ahí negociaron con él, le dijeron que todo estaba bajo control, porque se imaginan a 500,000 hippies defendiendo el amor, siendo amenazados por 10,000 guardias nacionales armados. Son un cóctel explosivo. Afortunadamente no llegó a ocurrir. Bueno, el día viernes, el primer día, comienza con el concierto de Richie Havens, una presentación que finalmente le daría al artista fama mundial. Bueno, siempre conocido Richie Havens, el abridor del Woodstock del 69. Después un líder espiritual hindú llamado Swami Sachidananda hizo como una invocación especial, como una bienvenida a lo que era el festival. Y pasaron a tocar varias bandas como Sweetwater, Red Summer, Tim Harding, Ravi Shankar, Arlo Guthrie, y un día, bueno, que quizás sea el más flojillo de todo el cartel, lo cerraría Joan Baez, que para ese momento estaba embarazada de 6 meses. Interesante.
El día sábado, bueno, esto ya es un día de varios pesos pesados. Santana, John Sebastian, que en teoría no estaba en la lista de los artistas a tocar, pero lo invitaron a subir al stage porque el resto de los artistas se habían retrasado en llegar. Tocó Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, que tocaron en vivo la ópera Rock Tommy completica. Estuvo ya alrededor de las 5 de la mañana del sábado. Y para cerrar, Jefferson Airplane, ya prácticamente el domingo en la mañana. Ya estaba de día incluso. El festival se reanuda de nuevo el domingo, ya a las 2 de la tarde. Una demoledora actuación de Joe Cocker que bueno, no dejó a nadie indiferente, y que después hubo que suspender los conciertos porque cayó la super tormenta, una tormenta eléctrica brutal que incluso movía las torres de audio y se temía un desastre ahí, que cayeran las torres encima de la gente, porque había también gente trepada a las torres. Afortunadamente no pasó nada. También se temió que uno de los cables de tensión que estaban alimentando la tarima electrocutara a decenas de miles de personas. Bueno, no pasó nada. Después tocó 10 Years After, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Still, Nash & Young. Una presentación ahí medio eléctrica, medio acústica. Y bueno, ya para cerrar el festival, amaneciendo ya el día lunes, pues nada más y nada menos que Jimi Hendrix, ya con una audiencia bastante reducida, bueno, reducida a 200.000 personas, porque ya la gente se estaba yendo, abandonando el recinto. Y bueno, allí tocó su archiconocida versión del himno de los Estados Unidos, el Star Spangled Banner, como a manera de protesta ante la guerra de Vietnam. Allí Hendrix hace sonar la guitarra como aviones que están lanzando bombas, y bueno, a mí particularmente escucharlo me pone los pelos de punta. Y bueno, este himno nacional sirvió como antesala a un himno que es Purple Haze. Aquí, a manera de curiosidad, pues en el festival se quedaron varios pesos pesados por fuera. Algunos rechazaron por su propia cuenta y otros se quedaron por fuera por otras circunstancias. Podemos poner el ejemplo de los mismísimos Beatles, que llegaron a ser invitados, pero en medio de las negociaciones John Lennon pidió que si tocaban los Beatles tenían que tocar la Plastic Ono Band, y le dijeron que ni de coña. Y bueno, ya también los Beatles prácticamente estaban en proceso de separación. Solo unos meses antes habían dado el concierto mítico de la azotea, el último concierto que darían, y ya prácticamente es el año de separación de los Beatles. A los Doors y a los Byrds los invitaron, pero ambas bandas rechazaron, diciendo que el gusto iba a ser un festivalillo menor, que no valía la pena ir a tocar allí. Esto es curioso porque en la película de Doors nos dicen como que la banda estaba desmembrada, que Jim Morrison estaba como loco. En esta película de Doors, la de Oliver Stone, correcto. Bueno, eso no es cierto, en realidad sí fueron invitados. Bueno, en la película dicen que no, ni siquiera nos invitaron a gusto. Qué vergüenza. No es cierto, sí los invitaron y ellos fueron los que lo rechazaron. El grupo de Jeff Beck, el Jeff Beck Group, ya se había separado un poquito antes del festival, así que no pudieron asistir. Simon y Garfunkel declinaron la invitación porque estaban grabando un nuevo disco. Los Ohio Butterfly estuvieron contratados, aparecían en el cartel, pero bueno, en el traslado hacia New York se quedaron atrapados en el aeropuerto de LaGuardia y no pudieron llegar. Chicago también estuvo contratado, pero hubo un rollo con otros conciertos que tenían por el momento, cambios de fecha, y prefirieron cancelar Woodstock. A Led Zeppelin también los invitaron,
pero el manager canceló la invitación, bueno, la rechazó por decir que bueno, no era un sitio donde Led Zeppelin pudiera tocar y resaltar sobre el resto de bandas, así que no aceptaron la invitación. Jethro Tull también rechazó la invitación. Bueno, Ian Anderson aparentemente no le gustaba el rollo hippie, no le gustaban las costumbres, la desnudez, las drogas, la depravación. Por supuesto que es imposible que participara en algo como esto. Los Rolling Stones fueron invitados y lo rechazaron porque Mick Jagger estaba grabando una película en Australia en ese momento. Y bueno, algo curioso, Bob Dylan, que vivía en el mismísimo Woodstock, nunca, las negociaciones con Dylan no llegaron a enseriarse nunca y no formó parte del cartel. Luego ya años después participaría en alguno de los otros Woodstocks. A pesar del desmadre y la sobredosis de sexo, droga y rock and roll, solamente murieron 2 personas durante el festival, uno por una sobredosis de heroína y el otro lo atropelló un tractor mientras estaba durmiendo en un saco de dormir. Y bueno, nunca se enteró de que lo habían atropellado. De este mega festival se editó un disco doble recopilatorio llamado Woodstock Music from the Original Soundtrack and More, que llegó al número 1 del Top Billboard en el año 70. Y este disco, bueno, tiene una curiosidad que ha sonado mucho en este año del 50 aniversario de Woodstock, porque la pareja que aparece abrazada en la portada del disco, aparentemente no, siguen casados al día de hoy y son felizmente casados. Y es curioso encontrar a un matrimonio que más de 50 años casados. Luego se lanzó un segundo disco recopilatorio que lo completaba el primero en el año 71 y lo llamaron el Woodstock 2. Así que un mega acontecimiento que ya tiene medio siglo y que ha dado de qué hablar desde entonces y seguramente seguirá dando de qué hablar porque, como dije al inicio, es el padre de todos los festivales. Así mismo es. Uno escucha la palabra Woodstock o esa foto de la portada y bueno, eso es lo que le trae, es la foto que te trae también a la mente mega festivales, de super bandas reunidas. Yo creo que cambió totalmente lo que fueron las presentaciones en vivo y más que todo en estos festivales con grandes bandas. Y eso que, así como lo explicaba, pudo haber sido 10 veces más monumental, porque prácticamente la mitad, si no es que más, de las mejores bandas de la época, como lo explicaste, ni siquiera acudieron. Con todo y eso, pues bueno, leí por ahí que había un héroe que nadie quizás recordará, que es el granjero que alquiló su campo para que lo hicieran, porque había escuchado que una de las complicaciones originales fue eso, pues que no conseguían el lugar específico cuando estaban con toda la planificación. Yo recuerdo allí, después de toda la explicación que nos dio Didi, que nos hizo vivir ese desastre organizativo, ¿no? Con sus palabras, podemos recomendar la película de Ang Lee sobre Woodstock, sobre el festival, y es un poco eso, las afueras del festival, cómo cambió a las personas que vivían en los alrededores. Una película sobre el festival, ¿no? Y está bastante bien porque te da esa sensación de que está pasando algo y que, bueno, están pasando cosas diferentes en el entorno de esa granja y, bueno, le cambia la vida a las personas que allí vivían, ¿no? Se empezaron a dar cuenta que estaba ocurriendo algo social y cultural muy importante para la época. Película de Ang Lee bastante buena sobre el Festival de Woodstock. Es que sí, posiblemente todos los gustos, cada uno con su propia magia, pues es como que eso, como que un cambio de era, y ahí lo vimos, pues incluso como explicaba también Didi, muchas de las bandas estaban hasta ya disolviéndose, ya estaba cambiando bastante, y bueno, fue un cambio radical. Sí, eran finales de los 60 y ya
venía el cambio de década. Y también, bueno, destacar, yo recuerdo haber descubierto el Woodstock a muy corta edad y bueno, obviamente en vinil, y bueno, el disco estaba estructurado de una manera preciosa, donde se ponían pues los anuncios que se daban en el stage, y se escucha inclusive fragmentos del palo de agua que estaba cayendo, y esto está recogido en el disco. O sea, actuaciones míticas, de verdad que creo que fue, como decía nuestro querido Didi, pues el padre de todos los festivales por su esencia y después por todo lo que ocurrió en él. Continuará. Esto es solo una primera entrega de lo que es nuestro ciclo ahora de Woodstock. Fugitifu. 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 Nos vamos.